Buenos días chicos, sí, en la clase de hoy vamos a analizar las revoluciones en Hispanoamérica tomando el caso del Virreinato del Río de la Plata. Para ello nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, nosotros tenemos que hablar de un deterioro y una crisis del sistema colonial con las invasiones inglesas. Es decir, que antes de las abdicaciones de Bayona en 1808, antes de la conformación de la primera junta en 1810, se produjo en Buenos Aires un acontecimiento por lo más extraordinario, ¿sí?, que va a determinar o va a configurar la disposición política y militar de la sociedad virreinal, en este caso bonaerense, ¿sí?, ante la crisis española. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de estas invasiones inglesas? Que va a ser nuestro tema de hoy, ¿sí? El primer elemento, las invasiones inglesas. Fueron dos y se produjeron en 1806 y 1807, ¿sí? Colaboraron en el inicio de la crisis política que desencadenó la revolución. No solo la conformación de milicias, sino la disposición de los sectores peninsulares y criollos ante funciones que eran de exclusiva responsabilidad de la corona y de sus funcionarios más directos, ¿sí? Y también una disposición de la población ante una corona que se supone indefensa e ineficiente al momento de defenderla. Vamos a ver que la incursión de los ingleses en la costa del virreinato demostró la mala defensa y el comportamiento sumiso de España a nivel peninsular, pero también de algunos españoles en la sociedad, ¿sí? Gran Bretaña tomó la costa con el fin de organizar una base occidental para su expansión comercial, ¿sí?, y golpear a España en un punto débil de sus posesiones. Es decir, no solo se buscaba asegurar el comercio, ¿sí? Recuerden la primera revolución industrial, esta necesidad de encontrar mercados más allá de la propia Inglaterra, ¿sí? Pero también estaba la idea de debilitar el poder español ante una amenaza inminente, ¿sí?, en su vinculación con Francia. Eso más o menos traten de por ahí relacionarlo un poquitito, ¿sí?, con las negociaciones que realizó con el poder de Napoleón en el imperio, ¿sí?, la relativa amistad que se mantenía con España, ¿sí? Sigamos. Si nosotros tenemos que analizar el proceso de las invasiones inglesas en clave, si ustedes quieren, memorística o teniendo en cuenta sobre todo los años, ¿sí?, nosotros tenemos que decir que en el año 1806 se produjo la primera invasión inglesa a cargo de Hohenstaufen y William Beresford, ¿sí?, generales a cargo de las tropas inglesas que cuando desembarcaron, ¿sí?, en las costas rioplatenses, buscaron sobre todo debilitar España aliándose con los criollos. Ya tenían las noticias de las reformas borbónicas y del descontento que había significado la relegación de las familias criollas ante los funcionarios peninsulares. Hay que decir que los criollos no aceptaron esta mediación, ¿sí? También hay que tener en cuenta otro rasgo. Los peninsulares demostraron, ¿sí?, una actitud muy sumisa. El virrey Sobremonte en ese momento huyó con las arcas del tesoro, ¿sí?, se trasladó hasta Córdoba, mientras que algunos de los españoles aprovecharon la llegada de tropas inglesas para concertar matrimonios, ¿sí? Acá nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Se abre un cabildo, ¿sí?, el cabildo abierto, que designa a Liniers como legado militar y político. Liniers es uno de los generales, ¿sí?, de origen francés, pero al servicio de la corona española, que ya hace un tiempo, ¿sí?, vive en las costas rioplatenses. A ver, más allá de este dato, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Que el cabildo, la solicitud de un cabildo, ¿sí?, es una disposición exclusiva del virrey.
No lo hace cualquier funcionario del cabildo. Es una prerrogativa del virrey, lo mismo que formar milicias. Son prerrogativas que la hacen los virreyes. Sin embargo, ante la huida de Sobremonte, quienes forman este cabildo abierto son los ciudadanos civiles. ¿Sí? O sea, hay una función exclusivamente virreinal que le están ejerciendo personas civiles que no han sido designadas por ningún rey español. Tengan en cuenta cómo de a poquito el poder comienza a transformarse. Hablamos de una resistencia organizada por Pascual de Huidobro, ¿sí? Pueyrredón y Alzaga. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que después de las invasiones inglesas se constituyeron, mejor dicho, durante las invasiones inglesas se constituyeron cuerpos militares que después de las invasiones van a tener un carácter permanente, ¿sí? El escuadrón de patricios, húsares y los batallones armados por el pueblo y las autoridades. Estos escuadrones están conformados principalmente por indios, esclavos y mestizos. ¿Sí? Tengan muy en cuenta eso, ya vamos a ver cuál es el rol que juega cada uno. ¿Sí? En la segunda invasión inglesa, si hablamos de su marco temporal, 1807, a cargo de John Whitelock, ¿sí? El capitán John Whitelock, que tenía como objetivo principal invadir Montevideo. Nosotros volvemos a ver lo mismo. El virrey emprende la huida con el tesoro, ¿sí? Del cabildo, la recaudación que viene sobre todo del Alto Perú, la plata potosina, que es muy escasa ya en esta época, no solo por las dificultades de encontrar plata en las minas, sino sobre todo por el impacto que han tenido los movimientos indigenistas que hemos visto con Tupac Amaru, ¿sí? De nuevo vemos esta constante, se forma un cabildo abierto, ¿sí? Que organiza una junta de guerra que depone al virrey y confía a Liniers la dirección del virreinato. Ustedes recuerden que solo al rey le tocaba, ¿sí? La función, solo el rey podía designar a su virrey, no la sociedad civil. Ustedes están viendo que aquí criollos y peninsulares en contra de la segunda invasión inglesa van a proponer el cargo de virrey. Y vean cómo se va transformando ahí el poder. Hablamos de la resistencia de patricios y húsares, ¿sí? Las fuerzas militares adquieren mayor poder y prestigio, se convierten en un símbolo de ascenso social y los recursos del cabildo se destinan a su mantenimiento. Es decir, que las victorias frente al ejército inglés van a dotar de gran honor, sí, honorabilidad a los miembros del ejército. Y aquí nuestras milicias se convierten en un elemento de promoción o ascenso social. ¿Sí? Quien pertenece al ejército es considerado una persona digna y esto va a beneficiar no solo a indios y esclavos, sino también a los criollos que habían sido desplazados de la política, ¿sí? Tras las reformas borbónicas. Luego vemos que se modifica el equilibrio de poder en Buenos Aires, ¿sí? Ustedes recuerden, todo lo que es a nivel militar suele ser corporativo, es decir, que lo eligen los cargos son elegidos por miembros superiores. En estos casos, la elección de los generales, ¿sí? Recae en los soldados voluntarios, esclavos, indios, ¿sí? Que pueden elegir qué general los representa, y esto va a ser muy importante, ¿sí? Porque se va a formar un lazo de amistad, de lealtad, ¿sí? entre los generales y su tropa. Y se convierten en organizaciones independientes del cabildo. ¿Sí? Existen independientes del cabildo, no dependen de sus funcionarios, ¿sí? Tampoco de las remesas que se pueda destinar en tanto es contribución voluntaria, ya se destina un ingreso permanente, ¿sí? Al ejército. Vamos a ver cómo de a poquito se va despegando el ejército del cabildo, y esto es muy importante, chicos, porque ustedes vieron a lo largo de toda la historia de Segundo, el ejército está vinculado al rey,